Entonces, hay una dimensión del saber que tenemos que ser capaces de estabilizar, de medir, de calcular, de poner en texto. Es cuestión de república. Esa es una parte. Pero hay otro saber que también tiene que estar presente, que ya es más complejo. El saber de la duda, el saber de poder facilitar al otro el compartir estrategias de aprendizaje, el entender que no hay respuestas cerradas, el entender que cada disciplina tiene una epistemología propia, que hay distintas versiones para una misma visión, que no hay palabras sagradas para el conocimiento, que lo sagrado puede estar en otra dimensión, pero en el lugar de la ciencia, que hay distintas visiones de género, que hay distintas concepciones de ser hombre, de ser mujer. Eso tenemos que ponerlo arriba de la mesa. Debemos ser capaces de discutirlo y ponerlo y enseñarlo. Y hay una tercera dimensión, que es aquel saber que ni siquiera el maestro sabe que sabe. Uno enseña a veces lo que no sabe que está enseñando. Voy a contar una anécdota. No voy a decir el nombre. Tengo un alumno maravilloso que tiene todo el catálogo de los problemas habidos y por haber. Habidos y por haber. Estábamos trabajando Galileo, los planetas, Y yo, la verdad, fulanito miraba, daba vueltas, se metía bajo la mesa. Levantó la ceibalita y se pasa con la ceibal. Y a mí me dan ganas de matarle y cerrar eso y atenderme que te voy a matar. Y le digo, fulanito, bueno, ¿qué hago? Haz una cosa, haz en el Scratch una representación del sistema solar. No tengo la más pálida idea de cómo funciona eso, le juro. Fulanito se prende, se pone a trabajar. Salimos al recreo. ¿Me puedo quedar? No, hay que bajar, ¿cómo se dice? Hay que bajar al recreo. Bueno, se bajó, bueno, te hacen la dirección ahí. Cuando después abre la ceibalita, había diseñado el sistema de Ptolomeo, el sistema de Galileo, en eso que yo no sé manejar. Y él lo había hecho. Entonces, ese encuentro del saber con el que no tiene saber, también es parte del problema educativo. Y una escuela y un proyecto que no tenga en cuenta esas tres dimensiones, se ve agotado y se ve muerto en un proyecto de un saber que fue muy importante en un momento y en un contexto, pero que hoy sin duda que está acabado. Por suerte yo no tengo ni siquiera todas las preguntas. Por suerte hoy la escuela no tiene todas las preguntas, se le escapan las cosas por todos lados. Pero esas tres dimensiones tienen que ver con una discusión política y con una discusión fuertemente ideológica. Y si no es la izquierda quien la da, ¿quién la va a dar? Y hay un tercer elemento que se engancha con lo que vamos a plantear Marcelo. Nosotros, del conjunto de trabajadores que estamos en este espacio, tenemos una certeza. El modelo educativo, tal cual lo pensaron nuestros padres, rompió. Hay una crisis estructural en el sistema. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no logra reproducir mínimas condiciones de saber que en un tiempo fueran funcionales. Y ustedes lo saben mejor que yo. La pregunta es por dónde ir. Y alguna cosa queremos poner a circular en la polis. Nosotros imaginamos que una de las puntas necesaria y central para que no pase lo que planteaba el compañero Astori hoy, que el 40% de los muchachos en primer año de secundaria repiten, es pensar un marco curricular común desde inicial hasta la enseñanza básica media. Esto no implica dinamitar instituciones que son centenarias, no implica hacer del liceo una escuela ni de la escuela un liceo. Pero ya pasaron 7 años que somos gobierno y quizá vengan más años donde vamos a ser gobierno. Y no puede ser que no nos hayamos puesto a pensar mínimas herramientas para ayudar sobre todo a los más pobres a entrar en un camino cuando salen de la escuela, entran al liceo o entran en la UTU o siguen el bachillerato. Nos hemos equivocado en ese camino. Estamos a tiempo, por supuesto. Pero necesitamos un marco que no es propiedad de los maestros o de los profesores. Es la polis la que tiene que hablar qué proyecto de educación quiere para un niño o para un joven. Tenemos sí
una lógica de autonomía técnica, una lógica de autonomía profesional. En ese marco sí, pero ese documento, ese marco curricular, tiene que establecer ejes entre esos 3 saberes que mencionaba al principio para decir, bueno, hay cosas que hoy un muchacho tiene que saber o está absolutamente excluido. Un hijo nuestro que no sepa 2 idiomas está condenado. Ni siquiera a ser cajera de supermercado, compañero. Ni siquiera va a poder ser cajero de supermercado. Un niño que no sepa producir adecuadamente determinada cantidad de textos, que no pueda centrarse en el conocimiento lógico-matemático, que no sepa la lógica de la producción del conocimiento científico, es víctima del 0911 que le promete, le lee el horóscopo y cree que el mundo lo rigen los astros. Es criminal. Y si los tenemos desde los 3 años en el sistema educativo, tenemos la responsabilidad política, ideológica, ética, de marcar ejes de por dónde va a pasar eso. Que no puede ser que pase de primaria a secundaria y entre otro abismo. Ese eje curricular, ese marco curricular común, tiene que tener ejes. Por supuesto, las lenguas, en plural, somos un país plurilingüe. Al norte del Río Negro se habla tanto portugués como español. Somos un país plurilingüe. Tiene que ser otro marco para una lengua extranjera, por supuesto. ¿Cuántos de ustedes pagan para que sus hijos vayan a aprender otro idioma o 2 idiomas? Y eso tiene que estar y tiene que ser garantía de la educación pública. Tiene que haber un marco científico. Tiene que haber, y la discusión, ciencias sociales, no entramos en eso. Tiene que haber ejes estructurantes. Matemática, lengua, ciencias, arte, derechos humanos, cuerpo y educación. Y sobre ese marco, construir puentes. No queremos entrar en la discusión de áreas en secundaria, áreas en primaria. Creo que ahí la herencia de la reforma del 96 a la izquierda le pegó en los dientes porque no supo cómo pararse en ese contexto y nos genera una discusión interna adentro bizantina. Pero por lo menos ver el problema y encontrar esos ejes. Y para terminar, compañeros, creo que ¿ya terminó? Creo que hay una discusión que como espacio frente amplista, esencialmente frente amplista, no podemos terminar. Es de qué manera procesamos las discusiones en este contexto para acompañar los procesos de gobierno en la educación. La tarea que cada uno de nosotros tiene que dar dentro de su fuerza política, dentro del Frente Amplio, con criterios fuertemente éticos, con criterios fuertemente solidarios, con criterios fuertemente fraternales, pero es central. No podemos dejar que nuevamente, como sucedió en las 2 administraciones anteriores, los programas de educación de nuestra fuerza política, nuestra sangre política, es el Frente Amplio, quepan en una hoja. Después sí, salimos todos a pegar a los compañeros que están que son autoridad del gobierno, pero están surfeando como pueden en ese marco. Entre otras cosas, poner un marco de orientación y la responsabilidad es nuestra. ¿Cómo procesamos esa discusión dentro de esa fuerza? ¿Y cómo nos metemos a dar esa discusión? Y encontrar ejes que permitan. Esto que tiene que ver con la autonomía, simplemente y para terminar, no se trata, me parece, de una contradicción antinómica. No es o gobierno de la fuerza política o gobierno de los actores de la educación. Creo que hay una palabrita central que es la dialéctica. Hay elementos que necesariamente pertenecen a la discusión de toda la sociedad en general, como planteaba Antonio, pero que la fuerza política no puede mirar al costado. Si yo quiero discutir el lugar de la seguridad, ¿cómo no voy a discutir? No voy a tener posibilidad de meter la cuchara en el proyecto educativo. Y no es arrancarle la autonomía a mi maestro en la escuela 11, es dar cuenta de un proyecto. Entonces, hay elementos que son centrales del proyecto político y la autonomía tiene otra dimensión. Asegurarle a los docentes, por supuesto, el respeto a su carrera docente, su formación, el respeto a condiciones laborales centrales, a la no persecución ideológica. Pero hay cosas en las cuales
la autonomía es una discusión que, lejos de estar cerrada, nos tenemos que animar a darla y a laudar algunas cosas, entre otras cosas porque la educación de los hijos del pueblo, aunque suena petulante, nos exige, nada más. Agradecemos las palabras del maestro Juan Pedro Mir, por supuesto, cada uno de los aportes que estamos recibiendo por parte del panel. A continuación, escucharemos la intervención del profesor Marcelo Martínez. Bueno, a mí me toca la educación media. Es muy bueno que haya habido intervenciones marco desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista político. Me permite aterrizar algunas cosas desde el punto de vista de la propuesta de la educación media. Educación media donde los problemas se hacen muy visibles, las dificultades son muy claras, los números son muy alarmantes. No es de ahora, esto viene por lo menos desde el momento de la caída de la dictadura, y antes tampoco era tan brillante, ya había problemas, debe formar parte de esta discusión eterna de cambio, de crisis eterna que planteaba Antonio. Pero hoy quizá lo más fuerte tiene que ver con un sistema que, como decía Antonio, fue pensado en otro tiempo, para otra sociedad, una sociedad que ya no existe, para un alumno selecto ideal preuniversitario, que no es el caso, y que en esa opción preuniversitaria o técnica terminal, que era la que incluía el sistema después de la educación inicial y primaria, no tenemos hoy la misma funcionalidad o la misma función. El cambio de sociedad es tan fuerte como el que se dio en la Revolución Industrial. La inclusión, además de ser un problema filosófico y de principios, hoy es una necesidad económica y de desarrollo, tanto individual como de país, y tanto del país hacia adentro como en la región. Cuando se comparan los índices y vemos que en determinados temas los países de la región nos pasaron como a un poste, lo alarmante es que estamos comprometiendo el futuro de nuestros uruguayos para trabajar y desempeñarse en la región, desde el Uruguay en la región. Entonces, esta inclusión es imprescindible y no es discutible, ni por principio, ni por y menos por necesidad. Entendemos acá que hay que trabajar en dos campos, fundamentalmente, tanto sea, en este caso, en algunos casos en la ANEP en general, en otros casos en secundaria o en la educación media, un campo que tiene que ver con la gestión y un campo que tiene que ver con las políticas educativas. Vamos a encarar solamente una mención a la gestión por el simple hecho de que si no mejoramos los sistemas de gestión, comprometemos el desarrollo de las políticas educativas que estamos queriendo impulsar. Y tenemos que lograr salir de una estructura heredada, tradicionalmente burocrática, a una estructura siglo XXI, ágil, descentralizada, eficiente, eficaz. En lo que ya se ha estado trabajando, la descentralización, la persigue la ley de educación, se ha perseguido desde la acción, pero nos estamos quedando cortos y hay que buscar modelos de gestión que lo permitan y que lo permitan profesionalmente como gestión. Seguramente va a haber que conseguir asesoramiento de otros organismos estatales, etcétera, pero hay que trabajar sobre eso. En materia de políticas de educación, en este momento tenemos un compromiso establecido por la Ley de Educación, que es la creación del Consejo de Educación Media Básica. No por entrar en la arquitectura de la que hablaba recién Antonio, de tener, ya que tengamos un consejo más, sino porque tiene cometidos muy fuertes e imprescindibles de que se cumplan.
seguimos teniendo un tercio de los muchachos que no terminan el ciclo básico, y dentro de los que lo terminan hay un porcentaje que lo hacen con rezago, y ese porcentaje no es menor, y eso nos tiene que preocupar, como nos preocupa, y sabemos que estamos pendientes. Creemos que manejar o estudiar modelos diferentes para los muchachos diferentes. Todavía seguimos teniendo la idea de una educación única para todos los diferentes. Hay experiencias ya, la educación media tecnológica, la básica tecnológica de UTU es una experiencia, alternancia, hay experiencia. Tenemos que trabajar y hay más propuestas. Con María Esther en su momento habíamos hecho una propuesta hace un año atrás, el mismo Frente Liber Sereni, con una educación media orientada en 3-4 campos del saber, probablemente coincidente con lo que está manejando Juan Pedro, esos grandes campos, esos grandes ejes. Está en la propuesta de los liceos comunitarios, está aquí Vilaro, que ya lo ha hecho y lo ha documentado. Hay otras propuestas de semestralización que están operando en los liceos nocturnos y que se ha pensado en la posibilidad de operar en los liceos diurnos. No va a haber una única propuesta y una única manera. Hay que generar los ámbitos de estudio para poder viabilizar esos modelos donde sean mejores, ¿verdad?, según la población, el contexto, la posibilidad de ejecución, etcétera, y según los docentes que quieran trabajar en ellos, porque esa es otra de las cosas que tenemos que aprender del pasado. Mandar docentes obligados a trabajar en un modelo que no quieren es lo peor que le podemos hacer al docente, al sistema y lo peor al alumno. Entonces, en materia entonces de educación media, allí tendremos que establecer los elementos comunes que distintos modelos o modos de enseñar pueden establecer, ¿no?, o generar como aprendizajes comunes. También, insisto, en los que mencionaba Juan Pedro. Pensamiento científico, pensamiento lógico-matemático, expresión, lenguas, aquellas cosas que son esenciales para que en cualquier contexto y de cualquier manera el muchacho se pueda desempeñar. Y esto también tiene que ser coherente y articulado con la enseñanza primaria. Ya que vamos a establecer varios modelos, en el modelo actual se detectó que un problema grave era el salto de primaria a secundaria y hay proyectos y programas que están trabajando en atenuar ese salto de primaria a secundaria. En los modelos que se instrumenten, busquemos que ya no exista ese salto, que sea articulado y coherente. Por eso esta idea de marco curricular común y pensado en la globalidad desde inicial hacia adelante. Y a su vez tiene que ser coherente y permitir el bachillerato. Y acá nuevamente otro elemento, el de continuar con la idea de la diversificación de posibilidades y de ofertas en el bachillerato. Están las experiencias de UTU con los bachilleratos tecnológicos, se siguieron ampliando, se pueden seguir desarrollando, seguramente haya cosas que mejorar, que evolucionar, y esto lo tenemos que asimilar, como decía Antonio, como una mentalidad. Terminemos con la idea de que vamos a hacer un plan que dure 30 años, no más. No existen más las cosas, los planes que van a durar 30 años, los tenemos que ir dinamizando y mejorando permanentemente. Y unos bachilleratos tecnológicos que estén disponibles donde se necesiten. Y aquí la creación de un consejo sobre bachillerato y la articulación que pueda hacer con la UTU es fundamental para que puedan tener en los edificios que sean, donde se necesite un bachillerato tecnológico de tal o cual tipo o un modelo del estilo del bachillerato tecnológico, pueda estar, además de los bachilleratos generales y de lo que haya que mejorar y actualizar los bachilleratos generales. Una meta importante, a ver si en 15 o 20 años logramos tener la cobertura total de los muchachos en el bachillerato. Está propuesto en la ley, es una meta a alcanzar, estamos bastante lejos. Tenemos muchos años, pero estamos lejos. Un tercio de los muchachos aproximadamente terminan el bachillerato. En los contextos críticos es el 5%. Tenemos mucho por trabajar en ese sentido y mucho por abrir la oferta y por tratar de incluir a esos muchachos, porque ellos sí, si no es con educación no salen. Por otro lado,
elementos que tienen que estar presentes y que seguramente va a desarrollar mejor Esther, pero que tienen que ver con los docentes. Tenemos que ir cambiando, como ya lo plantearon varios, la idea de la carrera docente, quizá no con los docentes que están hoy, porque hay derechos adquiridos, hay reglas en las que uno entró a trabajar y tiene que seguir, en fin, eso habrá que verlo, pero en adelante que se pueda premiar al que mejor contribuye con el desarrollo educativo del alumno. Y esto implica poder atraer a los jóvenes a la docencia y poder retenerlos en la docencia. Sobre todo los jóvenes que hacen buena docencia y que hacen buenos trabajos. Y acá hay un elemento, el siguiente elemento es un elemento muy delicado con respecto al tema de los docentes, y tiene que ver con la atención integral de los docentes. Tenemos que mejorar, sobre todo en secundaria, la relación de la institución con el docente. En muchos aspectos, pero tenemos que contemplar y contener problemas de salud que derivan del ejercicio de la profesión, salud física y psicológica. Y lo tenemos que tener presente, no podemos seguir mirando para el costado. Es un dato de la realidad, existe, y esto nos inhibe de buenos procesos educativos con los alumnos y nos inhibe de cambios educativos. Por último, y ya que estamos trabajando con el tema docentes, tenemos que potenciar las herramientas que tenemos en el Plan Ceibal. Esto que contaba Juan Pedro es cardinal. Tenemos una herramienta con una potencia increíble, con capacidad de cambiar de roles, con capacidad de generar aprendizaje por simulaciones, con capacidad de generar muchísima, pero muchísima más cultura didáctica y pedagógica. Para ello, los docentes tienen que apropiarse de esta herramienta. Para ello, es cardinal la formación de origen y la formación permanente. Y cuando hablamos de aprendizaje para todos y para toda la vida, los primeros tenemos que ser los que estamos en el ámbito de la educación. Esperemos que podamos seguir proponiendo opciones, ideas y debates desde estos ámbitos para que podamos llegar a tener esta educación para todos y para toda la vida. Muchas gracias. Agradecemos las palabras entonces del profesor Marcelo Martínez y cerrando ya con la intervención de nuestros panelistas, le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora María Esther Mancebo. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes esta instancia de reflexión colectiva. Y en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes, apoyándome en todas las ideas que los panelistas han estado expresando, quiero compartir con ustedes una idea, solo una idea, y lamentablemente muchas preocupaciones en torno a esa idea, pero una idea central. Y esa idea central es que desde mi punto de vista deberíamos hoy por hoy estar pensando los desafíos de la profesionalización docente en clave de inclusión educativa. Esto es, a mi modo de ver, profesionalización docente y políticas de inclusión educativa tendríamos que pasar a verlas constantemente como dos caras de una misma moneda. Sin duda, como recién decía Marcelo, como se señaló, si tuviéramos que decir cuál es el problema o si tuviéramos que catalogar la situación educativa nacional, más allá de todos los esfuerzos que se han venido haciendo en los últimos años, más allá de la inmensa inversión educativa, la gran cuestión educativa hoy por hoy es la exclusión
Es decir, podríamos decir que tenemos que luchar por una educación sin exclusiones. Porque están excluidos quienes no acceden a la educación media, están excluidos quienes, por citar lo más grave, quienes se desafilian de un ciclo educativo, y también están excluidos quienes aprenden poco o aprenden conocimientos que no son significativos para su vida y para su inserción laboral. Eso también es exclusión. Entonces, si acordamos que el problema que tiene el país fundamental en materia educativa es la exclusión, mi idea es que deberíamos pensar de aquí en más las políticas de profesionalización docente en clave de inclusión educativa. Y esto voy a tratar de desarrollarlo en dos grandes componentes. Cuando hablamos de profesionalización docente, en realidad nos referimos a una cantidad, a dos grandes rubros. Por un lado, hay todo un gran rubro que tiene que ver con la formación docente. Y por otro lado, hay otro gran rubro que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Ambos aspectos integran la profesionalización docente, y en otros campos de las profesiones también podríamos pensarlo así. Si nos detengámonos por un momento en el rubro formación, desarrollo profesional. Yo creo que nuestras políticas de desarrollo profesional deberían atender a dos grandes cuestiones en clave de inclusión educativa. Una primera gran cuestión tiene que ver con el reclutamiento de los docentes. Recién hacíamos referencia que, es decir, tener un país con una educación inclusiva supone tener docentes en cantidad y calidad suficientes. Históricamente el país no ha tenido dificultades en la cantidad de maestros titulados, históricamente. Hoy por hoy hay algunos signos que empiezan a ser como preocupantes. Históricamente el país sí tuvo déficits de profesores titulados, pero justo es reconocer que desde la reforma, tan controvertida reforma Rama en adelante, el país creció significativamente en el número de profesores titulados. De hecho, a mediados de los 90 teníamos 33% de profesores titulados en secundaria, la inmensa mayoría no lo era, cerca de 20% en la UTU, y hoy por hoy esos guarismos, de acuerdo al último censo docente, están en casi 60% de docentes titulados en secundaria y aproximadamente 40% de docentes titulados en la UTU. Esto supone que hemos avanzado enormemente en 15 años. También supone que aún todos los docentes no son titulados, porque incluso cuando pensamos en secundaria, bueno, estamos pensando un 40% de sus docentes que no tienen el título habilitante. Pero, por otra parte, yo veo acá un riesgo, y esta es una de las primeras preocupaciones que quiero compartir con ustedes, y es el hecho de que hoy por hoy en el interior del país se empiezan a abrir nuevas oportunidades de formación para los jóvenes, como gracias al proceso, por ejemplo, de descentralización que ha venido llevando adelante la UDELAR, muy significativas, o si conseguimos la creación de la Universidad Tecnológica, también esto va a suponer una nueva oferta de formación superior en el interior, que puede llegar a constituir una competencia para la formación docente sumamente significativa. Entonces, estamos en el rubro reclutamiento, en el componente desarrollo profesional. Este es un rubro política, debería el país tener políticas de reclutamiento docente que nos permitiera tener justamente la cantidad de docentes y la calidad de los docentes que permitan avanzar hacia una educación con menores grados de exclusión educativa, sin exclusión educativa. Y el segundo pilar de las políticas de desarrollo profesional, sin duda lo es la formación inicial y la formación continua.
Aquí estamos ante en una instancia maravillosa, una gran ventana de oportunidad, que es la construcción que hoy por hoy se está haciendo del Instituto Universitario de Educación. Hasta ahora uno podría decir, como observador externo, que ha habido enormes esfuerzos en la construcción de la arquitectura, justamente del gobierno de esa institución universitaria, porque bueno, hubo que armar toda esa arquitectura. Sin embargo, aun cuando todo ese